Claro que sí. La película comienza en la ciudad de Chicago, donde la vida parece transcurrir con absoluta normalidad. Nadie imagina que, antes de que termine esa noche, ocurrirá un acontecimiento capaz de cambiar para siempre el destino de la humanidad. En ese ambiente cotidiano conocemos a una familia común. Charlie está sentada frente al televisor, viendo caricaturas, mientras su hermano menor Danny se entretiene jugando videojuegos. Su madre, Rachel, habla tranquilamente por teléfono cuando de repente la puerta de la casa se abre de golpe y Ben entra completamente aterrorizado. El pánico se refleja en su rostro mientras les advierte que les queda muy poco tiempo. Rachel intenta averiguar qué sucede, pero Ben no responde. En lugar de explicarle, toma inmediatamente el teléfono y llama a su hermano menor, Miles. En ese momento, Miles conduce por la carretera acompañado de un amigo. Apenas responde la llamada, Ben le advierte con desesperación que el mundo entero está a punto de ser devorado por la oscuridad y que, cuando eso ocurra, nada volverá a funcionar jamás. Miles ni siquiera alcanza a comprender el significado de aquellas palabras, porque, de un instante a otro, ambos teléfonos se apagan completamente por sí solos. Al mismo tiempo, las luces de la casa de Ben comienzan a parpadear de forma incontrolable. Comprendiendo que la situación se está volviendo crítica, Ben descarga apresuradamente varios archivos importantes en su computadora portátil y los copia a una memoria USB. Cuando la transferencia termina, esconde cuidadosamente la memoria dentro de un pequeño colgante, dejando claro que la información almacenada allí es de un valor incalculable y que jamás debe caer en las manos equivocadas. Mientras tanto, sobre la autopista, Miles y su amigo detienen el automóvil al notar que algo extraño está ocurriendo. Detrás de ellos se forma una interminable fila de vehículos completamente inmóviles y, uno tras otro, todos los faros comienzan a apagarse por sí solos. Casi al mismo tiempo, varios aviones pierden potencia y se precipitan desde el cielo, estrellándose contra el suelo. El caos se desata por todas partes. Los transformadores eléctricos explotan. Las redes de energía colapsan en cuestión de minutos, y uno tras otro todos los focos del planeta dejan de emitir luz. En muy poco tiempo la Tierra entera queda sumida en una oscuridad absoluta. A partir de ese momento nada vuelve a ser igual. No existe electricidad, ningún vehículo puede funcionar. Todos los aparatos que dependen de energía eléctrica dejan de servir. 15 años transcurren desde el acontecimiento que cambió para siempre la historia de la humanidad. Durante todo ese tiempo, la electricidad jamás regresa. Los automóviles, los aviones, las fábricas, los motores y cualquier tecnología moderna se convierten en simples chatarra. Millones de personas mueren durante el colapso inicial de la civilización y muchas otras pierden la vida posteriormente porque los hospitales ya no cuentan con medicamentos ni equipos para atenderlas. Incendios enteros arrasan ciudades completas porque los camiones de bomberos tampoco funcionan. La industria desaparece y la humanidad se ve obligada a regresar al trabajo manual para sobrevivir. Con el paso de los años, los gobiernos terminan desapareciendo por completo. Sin leyes ni autoridad, numerosos grupos armados comienzan a dividir el territorio mediante la fuerza. En la actualidad, los Estados Unidos se encuentran fragmentados en 6 grandes regiones, cada una controlada por diferentes facciones militares. La gente común solo consigue sobrevivir manteniéndose lo más lejos posible de esos grupos, formando pequeñas comunidades agrícolas donde todos colaboran para cultivar alimentos y ayudarse mutuamente. Ben vive ahora en una de esas comunidades aisladas, junto a un centenar de sobrevivientes. Todos trabajan la tierra, producen sus propios alimentos y cooperan entre sí para seguir con vida. Lamentablemente, durante el caos que siguió al gran apagón, Rachel desapareció mientras intentaba escapar. Después de tantos años, Ben terminó aceptando que probablemente había muerto. Con el tiempo logró rehacer su vida y ahora mantiene una relación con una doctora llamada Maggie. Sus hijos también han crecido. Danny padece un severo asma y al no existir ya la medicina moderna, no tiene otra alternativa que aprender a convivir con la enfermedad. Charlie, por su parte, se ha adaptado a este mundo hostil, aunque todavía conserva algunos recuerdos de la antigua civilización. Entre ellos permanece especialmente grabado el último helado que sus padres le compraron antes de que el mundo cambiara para siempre. Desde que desapareció la electricidad, fabricar helado se volvió imposible, convirtiéndose en un simple recuerdo de una época que ya no existe. La vida continúa con relativa tranquilidad hasta que, un día, todo cambia nuevamente. Una milicia armada aparece inesperadamente en la comunidad. Cada uno de sus integrantes lleva tatuado en la mano el inconfundible símbolo de Monroe, la poderosa organización que domina toda la región mediante el miedo y la violencia. Durante años, la comunidad de Ben les ha entregado parte de sus cosechas como tributo para evitar conflictos.
Sin embargo, esta vez la milicia no ha enviado simples recaudadores. El propio general Tom dirige personalmente la expedición. Su presencia solo puede significar una cosa: algo realmente grave está ocurriendo. Comprendiendo inmediatamente el peligro, Ben corre hacia su mejor amigo, Aaron, y le entrega en secreto el colgante que contiene la memoria USB oculta. Le ordena protegerlo a cualquier precio, dejando claro que la información almacenada allí jamás debe caer en manos de la milicia. Después de confiarle el colgante, Ben se acerca al general Tom. Este le explica que ha ido específicamente para llevárselo y además le pregunta por el paradero de su hermano menor, Miles. Ben asegura que no ha vuelto a verlo desde hace 15 años. Tom responde con absoluta calma que tarde o temprano encontrarán a Miles, pero que, por ahora, Ben tendrá que acompañarlos. Antes de que puedan llevárselo, Danny da un paso al frente y apunta una ballesta directamente contra los soldados, decidido a impedir que se lleven a su padre. Ben intenta desesperadamente hacerlo entrar en razón, recordándole que la milicia está armada con rifles y que cualquier intento de resistencia será completamente inútil. Pero Danny se niega a bajar el arma. El primer disparo impacta directamente sobre Ben. Al verlo caer, Danny y los habitantes del asentamiento se lanzan contra la milicia, impulsados por la rabia. Sin embargo, no tienen ninguna posibilidad. Los soldados abren fuego sin contemplaciones y asesinan a varios miembros de la comunidad, incluido Ben. Antes de retirarse, el general Tom captura vivo a Danny y se lo lleva como prisionero. Algún tiempo después, Charlie regresa finalmente a casa. Al llegar encuentra a su padre tendido sobre el suelo, completamente cubierto de sangre y dando sus últimos alientos de vida. Reuniendo las pocas fuerzas que aún le quedan, Ben le dice que la milicia ha secuestrado a Danny y que si realmente quiere salvarlo, debe encontrar a su tío Miles, quien vive en Chicago. Según él, Miles es la única persona capaz de traer de vuelta a su hermano. Tras pronunciar esas últimas palabras, Ben muere frente a los ojos de su hija. Charlie queda completamente destrozada al ver morir a su padre, pero ni siquiera tiene tiempo para llorarlo. En esos momentos solo existe una prioridad: rescatar a Danny. Sin perder tiempo, reúne todo lo necesario para el viaje y emprende una peligrosa travesía rumbo a Chicago, decidida a encontrar a su tío Miles. Sin embargo, Charlie no tarda en descubrir que no será la única en emprender ese viaje. Maggie, la pareja de Ben, y Aaron, el mejor amigo de su padre, se niegan rotundamente a permitir que una joven cruce sola un territorio donde la civilización prácticamente ha desaparecido. Ambos saben que, fuera de los asentamientos, sobrevivir se ha vuelto extremadamente peligroso, así que deciden acompañarla hasta Chicago. Durante varios días, los tres avanzan a través de densos bosques y enormes extensiones abandonadas, donde la naturaleza ha recuperado el control del mundo. En el camino, Charlie comienza a notar que un misterioso joven llamado Nate parece seguir sus movimientos desde la distancia. En este nuevo mundo, encontrarse con un desconocido nunca es una buena señal. Después del gran apagón, todos han aprendido que confiar en alguien puede costarles la vida, por lo que Charlie permanece alerta cada vez que el muchacho aparece cerca de ellos. Esa noche, deciden descansar dentro del fuselaje de un avión que se estrelló durante el colapso de la civilización. Lo que parecía un refugio seguro termina convirtiéndose en una nueva pesadilla, cuando un grupo de despiadados bandidos irrumpe en el lugar dispuesto a robarles todas sus provisiones y asesinarlos. Charlie, Maggie y Aaron intentan defenderse, pero rápidamente quedan superados en número y todo parece perdido. En el momento más crítico, Nate aparece inesperadamente. Sin dudarlo, enfrenta él solo a todos los atacantes y los derrota uno tras otro hasta acabar con la amenaza. Gracias a su intervención, los tres logran conservar la vida. Al amanecer descubren que Nate también viaja hacia Chicago. Después de haber arriesgado su propia vida para salvarlos, Charlie comienza a confiar en él y acepta que continúe el camino junto al grupo. Maggie, en cambio, sigue desconfiando. Le resulta demasiado sospechoso que un desconocido apareciera justo en el instante preciso para rescatarlos. Aquella coincidencia no deja de inquietarla, aunque decide guardar silencio cuando Charlie insiste en darle un voto de confianza. Mientras tanto, Danny permanece cautivo en el campamento de la milicia. Aprovechando la oscuridad de la noche, consigue escapar sin ser visto y comienza a alejarse con la esperanza de regresar a algún asentamiento. Sin embargo, antes de recorrer una gran distancia, sufre un fuerte ataque de asma. Incapaz de respirar, cae al suelo inconsciente. Cuando vuelve en sí, descubre que se encuentra acostado en una cama dentro de una casa desconocida. Una mujer llamada Grace lo encontró desmayado y decidió llevarlo hasta allí. Al comprobar que Danny no representa ningún peligro, baja el arma con la que inicialmente lo apuntaba y además le entrega un inhalador para el asma que pertenecía a su propio hijo, quien falleció tiempo atrás. Gracias a ese gesto, Danny consigue recuperarse. Al mismo tiempo, Charlie, Maggie, Aaron y Nate finalmente llegan a Chicago. La ciudad que alguna vez estuvo llena de rascacielos iluminados y enormes avenidas ha cambiado por completo.
desierto. La vegetación cubre gran parte de los edificios, enormes árboles crecen entre las calles y pequeños mercados improvisados ocupan el lugar donde antes existían modernos centros comerciales. Los automóviles de lujo permanecen inmóviles desde hace 15 años y ahora son arrastrados por caballos, ya que ningún motor puede volver a funcionar. Siguiendo las indicaciones que Ben le dejó antes de morir, Charlie entra junto a sus compañeros en un viejo hotel convertido en taberna y pregunta al cantinero si conoce a un hombre llamado Miles. Al principio, el hombre asegura no haber escuchado nunca ese nombre. Sin embargo, cuando Charlie revela que es hija de Ben y que ha recorrido todo ese camino buscando a su tío, el cantinero finalmente deja de fingir. Él mismo es Miles. Charlie simplemente no pudo reconocerlo después de 15 años sin verlo. Sin perder tiempo, le cuenta todo lo ocurrido, cómo la milicia asesinó a Ben, secuestró a Danny y parecía especialmente interesada en capturar vivo a su padre. Todo indica que Ben ocultaba un secreto muy importante, aunque Charlie no comprende cuál era. Aún así, le suplica a Miles que le ayude a rescatar a su hermano. Entonces Miles decide revelar una verdad que llevaba años guardando. Ben conocía la verdadera causa del misterioso apagón que ocurrió 15 años atrás. El líder de la milicia, Monroe, no busca únicamente controlar los Estados Unidos. Su verdadero objetivo es dominar el mundo entero. Para conseguirlo, necesita recuperar la electricidad y volver a utilizar tanques, helicópteros, armamento moderno y toda la tecnología militar que dejó de funcionar aquella noche. Precisamente por eso necesitaban capturar a Ben con vida. Él era la única persona que conocía qué provocó el apagón y posiblemente cómo revertirlo. Si Monroe obtiene ese conocimiento, se convertirá en un enemigo imposible de detener. Charlie queda completamente impactada. Nunca imaginó que su padre hubiera conocido desde el principio el origen del desastre que destruyó la civilización. Sin embargo, a pesar de saber toda la verdad, Miles rechaza ayudarla. Según él, enfrentarse directamente a la milicia sería un suicidio. No poseen hombres, armas ni recursos suficientes para desafiar a una organización tan poderosa. Destrozada por la negativa de su tío, Charlie decide marcharse junto con Maggie, Aaron y Nate. Pero justo antes de que abandonen el lugar, Miles observa algo que lo deja completamente inmóvil. En la mano de Nate distingue el mismo tatuaje con el símbolo de Monroe que llevan todos los integrantes de la milicia. En ese instante comprende toda la verdad. Nate ha estado trabajando para la milicia desde el principio. Jamás los acompañó por casualidad. Su verdadera misión era encontrar a Miles, quien llevaba años ocultándose de Monroe. Antes de que alguien logre detenerlo, Nate aprovecha la confusión y escapa del edificio. Poco tiempo después, varios soldados de la milicia llegan hasta el escondite de Miles, guiados precisamente por la información que Nate les proporcionó. Esta vez, sin embargo, Miles decide luchar. Junto a Charlie, Maggie y Aaron, utiliza trampas cuidadosamente preparadas y diversas tácticas para ir eliminando a los soldados, uno tras otro. La emboscada resulta un éxito y consiguen acabar con prácticamente toda la patrulla, aunque Nate logra escapar una vez más antes de que puedan capturarlo. Aunque sobreviven al ataque, Miles comprende que su escondite ha quedado completamente expuesto. Ya no existe ningún lugar seguro donde permanecer oculto. Sin otra alternativa, finalmente acepta acompañar a Charlie y ayudarla a rescatar a Danny. Por primera vez desde la muerte de su padre, Charlie siente que todavía existe una posibilidad de salvar a su hermano. Mientras se preparan para partir, los recuerdos comienzan a invadir la mente de Miles. 15 años atrás, la noche en que el mundo quedó sumido en la oscuridad, Miles recuerda perfectamente aquella noche en que ocurrió el misterioso apagón mundial. Después de que todas las luces del planeta se extinguieran y los automóviles dejaran de funcionar, él y uno de sus amigos abandonaron el vehículo averiado y caminaron hasta una base de los marines que se encontraba cerca del lugar. Es entonces cuando se revela un dato inesperado. Ambos pertenecían al cuerpo de marines. Para poder ingresar a la instalación militar, el compañero de Miles mostró un tatuaje con las letras OM grabadas en su mano. Se trata exactamente del mismo símbolo que ahora utiliza la milicia de Monroe, dejando al descubierto una verdad sorprendente. El hombre que actualmente controla gran parte del país no es otro que Monroe, el antiguo compañero de Miles. Él fue quien ordenó al general Tom asesinar a Ben y también quien lleva años intentando encontrar a Miles. Mientras tanto, el general Tom y sus hombres siguen las huellas que Danny dejó durante su escape hasta llegar a la casa de Grace. Al principio, Grace intenta proteger al muchacho, pero cuando Tom amenaza con matarla si continúa ocultándolo, no tiene más remedio que hacerse a un lado. Los soldados irrumpen en la vivienda, capturan nuevamente a Danny y se lo llevan por la fuerza. Sin embargo, Grace jamás tuvo intención de rendirse. Apenas la milicia abandona el lugar, desciende hasta un sótano secreto oculto bajo su casa y saca un misterioso colgante exactamente igual al que Ben entregó a Aaron antes de morir. En cuanto presiona el mecanismo del colgante, un foco ubicado dentro de la habitación se enciende de inmediato. Después conecta el dispositivo a una computadora y comienza a comunicarse mediante un chat privado con una persona cuya identidad permanece oculta.
Quien está al otro lado de la conversación se alegra al saber que la milicia todavía desconoce la existencia de aquel secreto. De esta manera queda claro que Ben y Grace llevaban años colaborando en secreto y que esos colgantes poseen una capacidad extraordinaria. Pueden generar electricidad de manera temporal. Al mismo tiempo, Miles explica que rescatar a Dani no será posible sin antes encontrar a una antigua compañera llamada Nora. Ella es una experimentada combatiente que forma parte de un grupo rebelde dedicado a enfrentar a la milicia. Según Miles, su ayuda será indispensable para tener alguna oportunidad de éxito. Después de preguntar a varios habitantes de Chicago, descubren que Nora fue capturada por los hombres de Monroe y obligada a realizar trabajos forzados junto con otros prisioneros. Infiltrarse en el campamento resulta demasiado peligroso para todo el grupo, así que Miles decide ir solo. Antes de marcharse, acuerda reunirse nuevamente con Charlie, Maggie y Aaron, 2 días después en un punto específico. A la mañana siguiente, Maggie y Aaron despiertan y descubren que Charlie ha desaparecido. Sin decirle nada a nadie, decidió seguir a Miles durante la noche. Aunque ambos se molestan por su imprudencia, entienden que ya no pueden hacer nada para cambiar la situación. Entonces Aaron decide mostrarle a Maggie el misterioso colgante que Ben le confió antes de morir. También le revela que Ben le pidió expresamente encontrar a una mujer llamada Grace. Como todavía faltan 2 días para reunirse nuevamente con Miles, ambos deciden aprovechar ese tiempo para buscarla. Mientras tanto, en el cuartel general de la milicia, Monroe exige un informe sobre el avance de su proyecto militar. Desde hace años ha reunido helicópteros, tanques, armas y todo tipo de equipo, esperando el momento en que la electricidad regrese. Cuando uno de sus trabajadores no consigue responder satisfactoriamente a sus preguntas, Monroe lo ejecuta sin mostrar la menor compasión, demostrando una vez más que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de alcanzar el poder absoluto. Poco después entra en otra habitación donde una científica permanece cautiva, trabajando contra su voluntad. Entonces la historia presenta uno de sus mayores giros. La mujer es Rachel. Durante 15 años, Ben y sus hijos creyeron que había muerto durante el gran apagón. En realidad, Monroe la secuestró aquella misma noche y desde entonces la obligó a trabajar exclusivamente para él. Sin mostrar la menor sensibilidad, Monroe le informa que Ben también debía haber sido llevado con vida hasta las instalaciones, pero que el general Tom terminó asesinándolo durante el enfrentamiento. Ahora, en su lugar, Danny será utilizado para reemplazarlo. La noticia destroza por completo a Rachel. Después de 15 años de incertidumbre, finalmente descubre que Ben realmente murió. Mientras tanto, Miles reprende a Charlie por haberlo seguido sin permiso. Sin embargo, como ya se encuentra allí, ambos deciden continuar trabajando juntos. Desde un punto elevado observan cómo los soldados de Monroe obligan a numerosos civiles a recuperar helicópteros abandonados y diverso equipo militar. Monroe está convencido de que algún día la electricidad volverá y quiere asegurarse de poseer todas las armas y vehículos funcionales antes que cualquier otra persona. Entre los trabajadores forzados, Miles finalmente logra localizar a Nora. El problema es que toda la zona está protegida por numerosos soldados armados con valiosos rifles de francotirador, lo que convierte cualquier intento de rescate en una misión extremadamente peligrosa. Por esa razón, Miles decide esperar pacientemente hasta que caiga la noche antes de poner en marcha su plan. Cuando finalmente oscurece, Charlie provoca una distracción que obliga a todos los guardias a abandonar temporalmente sus posiciones para perseguir el supuesto incidente. Aprovechando ese momento, Miles se infiltra silenciosamente en el campamento, libera a Nora y ambos logran escapar sin ser descubiertos. Para sorpresa de los dos, Nora no muestra ninguna alegría por haber recuperado la libertad. En realidad, ella permitió deliberadamente que la capturaran. Su verdadero objetivo era robar los escasos rifles de francotirador que posee la milicia, armas prácticamente imposibles de conseguir en cualquier otro lugar. Miles le explica que necesita desesperadamente su ayuda para rescatar a su sobrino Danny. Nora acepta colaborar, pero impone una condición. Antes deberán ayudarla a apoderarse de todas esas armas. Los tres elaboran entonces un nuevo plan. Nora se acerca a los soldados fingiendo ser una prisionera desorientada, y cuando estos bajan la guardia, los ataca por sorpresa. En ese mismo instante, Miles y Charlie salen de su escondite y se unen al combate. Trabajando en equipo, eliminan a todos los guardias, liberan al resto de los prisioneros y consiguen apoderarse de una importante cantidad de rifles y municiones. Sin perder tiempo, Nora entrega inmediatamente ese valioso arsenal a su grupo rebelde, fortaleciendo considerablemente la resistencia contra Monroe. Antes de abandonar la zona, Miles, Charlie y Nora colocan explosivos sobre el puente cercano y lo destruyen por completo.
impidiendo que la milicia pueda perseguirlos con facilidad. Mientras tanto, Maggie y Aaron llegan finalmente a la casa de Grace, solo para descubrir que ella ya ha recogido todas sus pertenencias y desaparecido sin dejar rastro. Aaron, quien antes del gran apagón trabajaba como ingeniero, decide revisar cuidadosamente el sótano de la vivienda. Allí encuentra varios componentes electrónicos que muestran señales evidentes de haber funcionado recientemente. Aquello solo puede significar una cosa: alguien consiguió generar electricidad dentro de esa casa. Intrigado, recoge las piezas y las lleva al piso superior para enseñárselas a Maggie. En ese preciso instante ocurre algo completamente inesperado. El misterioso colgante que Ben le entregó antes de morir comienza a emitir un intenso resplandor. Casi de inmediato, unos audífonos cercanos cobran vida y empiezan a reproducir música. Durante unos instantes, todos los dispositivos electrónicos que se encuentran alrededor vuelven a funcionar gracias a la energía generada por el colgante. Después de 15 largos años, Maggie consigue encender un viejo teléfono, cuya batería llevaba una eternidad agotada, y observa varias fotografías de Ben junto a Charlie y Danny. En ese momento comprende que Ben llevaba años ocultando un secreto relacionado tanto con el apagón mundial como con aquellos misteriosos colgantes. Poco después, Maggie y Aaron llegan al lugar donde habían acordado reunirse con Miles y encuentran allí a Charlie y Nora. Una vez que el grupo vuelve a estar completo, todos emprenden el camino hacia el cuartel general de la milicia, donde el general Tom continúa trasladando a Danny como prisionero. El recorrido todavía es largo. Mientras avanzan por antiguos caminos abandonados, descubren que Nate continúa siguiéndolos en secreto. Esta vez, Miles no está dispuesto a dejarlo escapar. Su primera reacción es acabar con él inmediatamente, pero Charlie interviene antes de que pueda hacerlo. Le recuerda que Nate podría servir como rehén para negociar el intercambio por Danny. Miles comprende que tiene razón, y en lugar de matarlo, deciden capturarlo y obligarlo a viajar con ellos. Tras otros 2 días de recorrido, el grupo atraviesa un pequeño pueblo completamente abandonado. De pronto, una jauría de perros salvajes aparece entre las calles destruidas y se lanza sobre ellos. La mayoría consigue refugiarse dentro de un edificio cercano, pero Maggie queda atrapada afuera cuando un sobreviviente desesperado intenta asaltarla para robarle sus pertenencias. Sin pensarlo 2 veces, el hombre la apuñala y huye, dejándola gravemente herida. Sus compañeros logran rescatarla y la llevan al interior del edificio, donde hacen todo lo posible por salvarle la vida. Sin embargo, la herida es demasiado grave. Maggie entiende que ya no hay esperanza. Aferrándose por última vez a las fotografías de Charlie y Danny que había visto gracias al colgante de Ben, cierra lentamente los ojos y muere en paz. La pérdida golpea duramente a Charlie. Desde que Rachel desapareció 15 años atrás, Maggie había ocupado el lugar de una segunda madre. Siempre estuvo a su lado, cuidándola, protegiéndola y apoyándola junto con Danny. Perderla significa despedirse de otro miembro de su familia. Mientras tanto, el general Tom continúa escoltando a Danny rumbo al cuartel general de Monroe. Durante el trayecto, una violenta tormenta obliga a toda la caravana a detenerse y buscar refugio dentro de un edificio abandonado. Mientras esperan que pase el mal tiempo, Tom recuerda cómo era su vida antes del apagón. En aquella época solo era un vendedor de seguros completamente común. A diferencia de muchos de sus compañeros, se negaba a engañar a los clientes ofreciéndoles pólizas deshonestas, razón por la que sus ventas siempre eran muy bajas. Irónicamente, el mismo día en que el mundo quedó a oscuras, fue despedido de su trabajo. Tenía una esposa que lo esperaba en casa y un pequeño hijo al que aún no había podido contarle que acababa de perder su empleo. Durante los primeros días posteriores al apagón, permaneció junto a su familia, convencido de que todo volvería pronto a la normalidad. Sin embargo, cuando la gente comprendió que la electricidad jamás regresaría, la sociedad comenzó a derrumbarse. Un día, varios saqueadores armados irrumpieron en su hogar para robar la poca comida que les quedaba. Al principio, Tom intentó resolver la situación pacíficamente, pero cuando aquellos hombres atacaron a su esposa y a su hijo, no tuvo otra opción que matar a una persona por primera vez en su vida. Ese momento lo cambió para siempre. Comprendió que la bondad por sí sola ya no bastaba para sobrevivir. Si quería proteger a su familia en ese nuevo mundo, tendría que convertirse en alguien tan despiadado como quienes lo rodeaban. De regreso al presente, una vez que la tormenta termina, Tom reanuda el viaje utilizando un tren impulsado por carbón que llevará directamente a Danny hasta el cuartel general de la milicia. No pasa mucho tiempo antes de que Charlie y los demás descubran su plan. Todos comprenden que esa será probablemente la última oportunidad para rescatar a Danny. Si el tren consigue llegar a su destino, entrar en el cuartel de Monroe será muchísimo más difícil. Poco después, la locomotora comienza a ponerse en marcha. Charlie, Miles, Nora y Aaron espolean sus caballos y salen tras ella a toda velocidad. Mientras Miles, Nora y Aaron combaten contra los soldados que protegen el convoy desde el exterior, Charlie consigue subir a uno de los vagones. Allí encuentra finalmente a Danny encerrado junto al general Tom. Al verse nuevamente, los dos hermanos atacan de inmediato al general, intentando escapar. Tom responde con la misma ferocidad,
Justo cuando Charlie está a punto de conseguirlo, Nate aparece frente a ella. Resulta irónico que el mismo hombre al que pensaban utilizar como moneda de cambio sea ahora quien puede decidir su destino. Tom le ordena capturarla, pero Nate hace algo que nadie esperaba. Desobedece directamente a su padre. En lugar de entregarle a Charlie, la empuja fuera del tren para darle una oportunidad de escapar con vida. Al verla caer, Miles, Nora y Aaron abandonan inmediatamente la persecución para rescatarla. Cuando logran reunirse nuevamente, el tren ya se ha perdido en el horizonte. Pese a todos sus esfuerzos, Danny vuelve a quedar en manos de la milicia. Ahora solo queda una opción: entrar directamente al cuartel general de Monroe. Mientras tanto, el general Tom llega finalmente al cuartel general de la milicia, llevando a Danny como prisionero. Al entrar al complejo, su esposa lo recibe con alegría y su pequeño hijo corre a abrazarlo. En ese momento la historia revela una verdad completamente inesperada. Nate es el hijo del general Tom. Fue el propio Tom quien le ordenó infiltrarse en el grupo de Charlie desde el principio. Durante semanas, Nate se ganó poco a poco la confianza de todos, hasta conducir a la milicia directamente al escondite de Miles. Sin embargo, todo cambió durante el viaje. Al convivir con Charlie, comenzó a enamorarse sinceramente de ella, y por esa razón, fue incapaz de obedecer la orden de su padre cuando llegó el momento de entregarla. Prefirió ayudarla a escapar del tren, antes que verla morir. Desde uno de los edificios del complejo, Rachel observa cómo Danny es conducido hasta el interior de las instalaciones. Han pasado 15 años desde la última vez que vio a su hijo, pero, aún convertido ya en un joven, lo reconoce de inmediato. Temerosa de que Monroe decida utilizarlo o incluso asesinarlo, Rachel finalmente rompe el silencio y le revela una información que llevaba años ocultando. Le explica que los misteriosos colgantes que Ben distribuyó entre varias personas contienen el secreto para devolver la electricidad al mundo. Si Monroe consigue reunirlos, podrá utilizar su energía para alimentar tanques, helicópteros, aviones de combate y todo el arsenal militar que permanece inservible desde el Gran Apagón. Satisfecho con aquella revelación, Monroe permite que Rachel vea a Danny esa misma noche. Después de 15 largos años separados, madre e hijo vuelven finalmente a abrazarse. Danny apenas puede creer lo que tiene frente a sus ojos. Toda su vida creyó que Rachel había muerto durante el apagón, sin imaginar que en realidad había permanecido cautiva de Monroe todo ese tiempo. A la mañana siguiente, Monroe ordena iniciar inmediatamente la búsqueda de todos los colgantes restantes. Rachel aprovecha para contarle cómo comenzó todo. Antes del apagón, cuando todavía estaba embarazada de Danny, ella y Ben fueron contratados por un poderoso empresario llamado Flynn. Según él, el proyecto consistía en desarrollar una nueva fuente de energía extremadamente barata y eficiente. Con el paso del tiempo, Rachel descubrió la verdad. Flynn mantenía vínculos con una poderosa organización gubernamental de seguridad y pretendía utilizar aquella tecnología con fines militares. Al comprender el enorme peligro que representaba el proyecto, Ben y Rachel intentaron alejarse de él antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Charlie, Miles, Aaron y Nora continúan acercándose al cuartel de Monroe. Para entonces, la milicia ya ha recuperado varios de los colgantes escondidos por Ben años atrás. Rachel explica que antes del colapso de la civilización, Ben distribuyó copias idénticas entre varios compañeros de absoluta confianza para impedir que toda la tecnología quedara concentrada en una sola persona. Monroe entrega uno de esos colgantes a Rachel y le ordena construir un dispositivo capaz de extraer su energía para devolver el funcionamiento a los aviones militares. Está convencido de que, si consigue reactivar su fuerza aérea antes que cualquier otra nación, nadie podrá desafiar jamás su poder. Muy lejos de allí, Flynn recibe la noticia de que Monroe ya consiguió uno de los colgantes. A su lado se encuentra Grace, dejando al descubierto que ambos han estado colaborando en secreto desde hace mucho tiempo. Ahora queda claro que, al inicio de la historia, la persona con la que Grace se comunicaba mediante el colgante era precisamente Flynn. Él nunca quiso que Monroe descubriera la existencia de esos dispositivos, aunque sus verdaderas intenciones continúan siendo un misterio. De regreso en el cuartel, Rachel termina de construir la máquina capaz de extraer la energía almacenada en los colgantes para volver a alimentar modernos equipos militares. Apenas concluye su trabajo, la milicia encierra nuevamente a Rachel y a Danny dentro de una celda. Al mismo tiempo, Charlie y sus compañeros llegan finalmente a las afueras del complejo. Miles decide ocultar al grupo dentro de la vivienda de un antiguo aliado, mientras él, Aaron y Nora realizan un reconocimiento del lugar para averiguar exactamente dónde mantienen cautivo a Danny. Charlie permanece allí descansando mientras espera su regreso, pero la tranquilidad dura muy poco. Poco después de que los demás se marchen, varios soldados del general Tom descubren el escondite. Charlie es capturada antes de poder escapar y trasladada directamente al interior del cuartel. Cuando la arrojan dentro de una celda, queda completamente paralizada. Frente a ella se encuentran Rachel y Danny,
Después de 15 años creyendo que su madre estaba muerta, Charlie corre inmediatamente hacia ella y la abraza entre lágrimas. Lo que comenzó como una misión para rescatar a su hermano, termina convirtiéndose también en el inesperado reencuentro con su madre. No pasa mucho tiempo antes de que Monroe entre en la celda. Ordena sacar a Rachel porque ha llegado el momento de poner en funcionamiento el dispositivo que acaba de construir. Ahora que posee uno de los colgantes, pretende utilizar su energía para devolver la vida a varios cazas militares. Monroe le deja muy clara una condición. Si se niegan a obedecer, Charlie y Danny serán ejecutados. Sin otra alternativa para proteger a sus hijos, Rachel acepta activar la máquina que podría entregar a Monroe un poder prácticamente ilimitado. Mientras tanto, aprovechando un descuido de los guardias, Charlie y Danny logran sorprender a uno de ellos por la espalda, reducirlo y escapar de la celda. Sin perder un solo segundo, comienzan a recorrer los pasillos del complejo, buscando desesperadamente a Rachel, con la esperanza de huir los tres juntos. Al mismo tiempo, Miles, Aaron y Nora consiguen infiltrarse también en las instalaciones. Para entonces ya saben que Charlie fue capturada. Nora entrega varios explosivos a Aaron y le ordena permanecer en el exterior colocando cargas alrededor del complejo para abrir una ruta de escape. Mientras él prepara la retirada, ella y Miles entrarán para rescatar a Charlie y Danny. Dentro del edificio, los dos hermanos continúan avanzando, mientras derrotan a los guardias que encuentran en su camino. Finalmente, Miles consigue encontrarlos. Charlie le revela inmediatamente que Rachel sigue con vida. Sin perder tiempo, Miles cambia de rumbo y corre directamente hacia el laboratorio, enfrentándose a los hombres de Monroe, hasta conseguir liberar también a Rachel. Por primera vez en 15 años, toda la familia vuelve a reunirse, y aprovechando el enorme agujero que Aaron abrió con los explosivos en uno de los muros exteriores, todos consiguen abandonar el edificio, convencidos de que, por fin, han logrado escapar. Sin embargo, la sensación de alivio apenas dura unos segundos. Justo cuando el grupo atraviesa la abertura del muro y cree haber escapado definitivamente, un ensordecedor ruido de hélices resuena sobre sus cabezas. Todos levantan la vista y descubren un helicóptero militar sobrevolando la zona. Solo unos minutos antes, Rachel había sido obligada a activar el dispositivo construido con el poder de uno de los misteriosos colgantes. Gracias a esa energía, varios de los vehículos militares de Monroe han vuelto a funcionar después de 15 años. Ahora, uno de esos helicópteros abre fuego inmediatamente contra los fugitivos. Las ráfagas de la ametralladora destruyen todo a su paso. Sin otra alternativa, el grupo corre desesperadamente y consigue refugiarse dentro de la bóveda de un banco abandonado, apenas unos segundos antes de que el helicóptero convierta el exterior en un campo de destrucción. El grueso acero de la bóveda soporta el ataque y les salva la vida. Cuando finalmente cesa el bombardeo, Nora explica que existe un campamento rebelde relativamente cerca del lugar. Allí podrían esconderse temporalmente y reorganizarse antes de decidir cuál será su siguiente movimiento. Sin mejores opciones disponibles, todos aceptan dirigirse hacia ese refugio. Durante el trayecto observan varios helicópteros militares sobrevolando el cielo rumbo a la misma dirección. Poco a poco comprenden lo que está ocurriendo. Monroe ya comenzó a utilizar la energía recuperada para devolver el funcionamiento a toda su fuerza aérea, y ahora está eliminando sistemáticamente a cada grupo rebelde que pueda representar una amenaza para su dominio. Cuando finalmente llegan al campamento, ya es demasiado tarde. El lugar entero ha sido completamente arrasado. No queda ningún sobreviviente. Rachel contempla la masacre completamente devastada. Comprende que, aunque actuó para salvar la vida de sus hijos, fue ella quien proporcionó a Monroe la tecnología necesaria para recuperar aquellos helicópteros. Ahora esa misma energía está siendo utilizada para sembrar muerte por toda la región. Mientras el grupo continúa alejándose del lugar, el general Tom logra localizarlos desde la distancia. Sin perder tiempo, ordena a Nate que envíe un mensaje al cuartel general solicitando un ataque aéreo inmediato contra la posición donde se ocultan. Pero Nate vuelve a negarse. Después de todo lo que ha vivido junto a Charlie, ya no puede seguir obedeciendo órdenes que solo provocan la muerte de personas inocentes. Se niega rotundamente a condenarlos. La respuesta enfurece al general Tom. Nate ya había desobedecido una vez al permitir que Charlie escapara del tren. Ahora vuelve a desafiar directamente su autoridad. Furioso, Tom lo deshereda delante de todos y lo expulsa definitivamente de la milicia. Sin perder tiempo, Nate monta a caballo y cabalga hasta alcanzar al grupo de Charlie. Una vez frente a ella, decide contarle toda la verdad. Confiesa que es el hijo del general Tom y que, desde el principio, recibió la misión de infiltrarse en su grupo para ganarse su confianza y localizar a Miles. Sin embargo, durante el viaje todo cambió. Convivir con ellos le hizo comprender que estaba luchando por el bando equivocado y terminó enamorándose sinceramente de Charlie. También le advierte que un ataque aéreo está a punto de caer sobre su posición y que deben abandonar el lugar cuanto antes.
Charlie regresa inmediatamente para informar al resto. Apenas tienen tiempo para comenzar a organizar una estrategia, cuando varios helicópteros de la milicia aparecen sobre sus cabezas. Sin previo aviso, abren fuego contra el campamento, matando a numerosos rebeldes y reduciendo las defensas prácticamente a la nada. En medio del caos, Miles y Rachel llegan conduciendo un camión que transporta un lanzacohetes. El plan consiste en utilizarlo para destruir el amplificador de energía del helicóptero, dejándolo nuevamente sin funcionamiento. Sin embargo, antes de que Miles pueda disparar, una explosión sacude el vehículo y el lanzacohetes sale despedido varios metros. Durante unos instantes parece que todo está perdido. Entonces, Danny corre completamente solo hacia el arma. Sin pensar en el peligro, recoge el lanzacohetes, apunta cuidadosamente y aprieta el gatillo. El proyectil impacta de lleno contra el helicóptero. La aeronave pierde el control y comienza a desplomarse. Pero la victoria dura apenas un instante. Mientras cae, la ametralladora del helicóptero continúa disparando de manera descontrolada. Varias balas alcanzan directamente a Danny. El muchacho cae al suelo, sin vida. El silencio invade a todos. Rachel queda completamente destrozada. Apenas había recuperado a su hijo después de 15 años creyéndolo perdido, y ahora vuelve a perderlo delante de sus propios ojos. Charlie, Miles, Aaron, Nate y Rachel juran que, pase lo que pase, acabarán definitivamente con Monroe y pondrán fin al dominio de la milicia. Mientras tanto, Flynn decide revelar el mayor secreto de toda la historia. Explica que los colgantes no representan el verdadero proyecto, sino únicamente una pequeña parte de él. Si se utilizan correctamente, pueden restaurar la electricidad en todo el planeta. Una vez conseguido eso, Monroe tendría acceso al control de sistemas militares, armamento moderno y centrales energéticas de todo el mundo, convirtiéndose en el hombre más poderoso de la Tierra. Después, Flynn revela también su propio pasado. Años atrás dirigía un importante organismo nacional de seguridad. Sin embargo, toda su vida cambió cuando su único hijo murió durante una misión militar en Afganistán. La tragedia destruyó tanto a Flynn como a su esposa. Consumido por el odio hacia la humanidad, llegó a la conclusión de que el mundo entero merecía desaparecer. Fue entonces cuando creó en secreto una empresa privada de investigación y contrató a científicos brillantes, entre ellos Ben y Rachel, para desarrollar una tecnología revolucionaria capaz de apagar la electricidad de todo el planeta. Gracias a la enorme influencia política que poseía, Ben y Rachel jamás descubrieron dónde ocultó la gigantesca máquina responsable del apagón mundial. Ahora Flynn revela que esa misma instalación todavía existe y que puede volver a activarse o restaurar la electricidad del mundo entero cuando ellos lo decidan, pero impone una condición. Si va a ayudar a Monroe a conquistar el planeta, también exigirá ocupar una posición de máximo poder cuando todo haya terminado. Al mismo tiempo, Rachel y el resto del grupo descubren que la torre donde Flynn ocultó la máquina responsable del gran apagón se encuentra muy lejos de allí. Esa instalación contiene el sistema capaz de devolver la electricidad a todo el planeta. Comprendiendo que esa será su única oportunidad para impedir que Monroe obtenga un poder absoluto, todos parten inmediatamente hacia ese lugar. Después de un largo viaje, finalmente llegan a la enorme torre, pero descubren que han llegado demasiado tarde. Monroe, Flynn y decenas de soldados de la milicia ya se encuentran dentro del complejo. Rachel comprende enseguida que Flynn los ha traicionado y ha revelado toda la información a Monroe. Sin perder tiempo, idea un último plan. Ella se acercará sola a Monroe para distraerlo, mientras Miles, Charlie, Aaron y Nate se infiltran por otro acceso y alcanzan la sala principal de control antes que él. Si consiguen activar el sistema primero, todavía existirá una posibilidad de salvar al mundo. Llevando consigo un explosivo, Rachel camina directamente hacia Monroe. Sin embargo, el plan fracasa casi de inmediato. Los soldados la descubren antes de que pueda acercarse lo suficiente y la capturan. En lugar de servir como distracción, Monroe decide llevarla consigo al interior de la torre para obligarla a supervisar la activación del sistema. Mientras tanto, en el exterior, Miles, Charlie, Aaron y Nate lanzan un ataque frontal contra los soldados que custodian el edificio. Se produce un intenso enfrentamiento en el que consiguen abrirse paso, eliminando a numerosos miembros de la milicia hasta lograr entrar en la torre. Ahora solo tienen un objetivo: llegar a la sala de control ubicada en la parte más alta del edificio antes que Monroe. Dentro de la torre, Monroe hace un último intento por convencer a Rachel de unirse a él. Le propone esperar antes de restaurar la electricidad para utilizar primero el sistema y tomar el control de todo el arsenal nuclear y militar del planeta. Según él, juntos podrían gobernar el mundo entero. Rachel rechaza la propuesta sin dudar un solo instante.
Mientras tanto, el combate continúa desarrollándose en los distintos niveles de la torre. Durante uno de los enfrentamientos, Miles y Monroe caen accidentalmente hacia un enorme canal de agua, situado en los niveles inferiores. La fuerte corriente los arrastra fuera del edificio, mientras el resto del grupo continúa ascendiendo hacia la sala principal. Ya en el exterior, Miles consigue alcanzar finalmente a Monroe. Después de un violento enfrentamiento cuerpo a cuerpo, logra acabar definitivamente con él, poniendo fin al imperio que había construido durante los últimos 15 años. Sin perder tiempo, regresa inmediatamente hacia la torre, para reunirse con los demás. Dentro del edificio, el general Tom asume el mando de los pocos soldados que aún permanecen con vida e intenta impedir a toda costa que Rachel y los demás lleguen al sistema principal. Se libra un feroz intercambio de disparos por los estrechos pasillos de la instalación. Durante el combate, Nora recibe un disparo. Cuando Miles consigue llegar hasta ella, comprende que ya no hay nada que hacer. Nora ha muerto luchando para que el resto pudiera continuar avanzando. Aunque el dolor amenaza con detenerlo, Miles carga el cuerpo de su antigua compañera y sigue adelante. No piensa permitir que su sacrificio haya sido en vano. Finalmente, Rachel logra abrir la última puerta de seguridad que protege la sala de control. Gracias a ello, Miles, Charlie, Aaron y Nate consiguen entrar. Con lágrimas en los ojos, Charlie le recuerda a Aaron que Nora entregó su vida para que ellos pudieran llegar hasta ese lugar. Ahora depende de ellos darle sentido a ese sacrificio. Aaron no pierde un segundo más, se acerca al sistema principal y activa la máquina. 15 largos años después del gran apagón, la electricidad vuelve al mundo. Uno tras otro, los sistemas comienzan a reactivarse. Las luces se encienden nuevamente en ciudades que llevaban más de una década sumidas en la oscuridad. Edificios, calles y hogares vuelven a iluminarse, mientras millones de personas observan incrédulas el regreso de la energía. En todos los rincones del planeta, hombres, mujeres y niños celebran entre lágrimas el acontecimiento que jamás pensaron volver a presenciar. La humanidad finalmente recibe una segunda oportunidad, al comprender que todos sus planes han fracasado y que ya no existe ninguna posibilidad de controlar el futuro del mundo. Flynn toma un arma y se quita la vida. Monroe ha muerto. La milicia pierde todo el poder que acumuló durante 15 años, ya que el regreso de la electricidad convierte nuevamente en inútil el dominio que ejercía sobre la tecnología y los recursos. Aunque Rachel y su familia pagaron un precio inmenso, perdiendo primero a Ben, después a Danny, más tarde a Maggie y finalmente a Nora, consiguieron impedir que Monroe sometiera al mundo y devolvieron la esperanza a la humanidad, con la civilización iniciando lentamente su reconstrucción y un futuro que por fin vuelve a parecer posible.